Hello, my name is Jessica Gomez. I study business administration. I work as the secretary and I'm 24 years old and I2BD. Bueno, como les decía, escogí la letra D de las proposiciones y tablas de verdad, el cual nos muestra una expresión simbólica de la letra D, el cual debemos desarrollar el primer punto, que es expresarlo en un lenguaje natural, el cual nos comparte unas primicias RST, el cual R pertenece a que el agua es más denso que hierro, S que el hierro es un mineral que se encuentra en cada célula del cuerpo y la D que el cuerpo humano necesita hierro para producir las proteínas homoglobinas. Debemos expresarlo en un lenguaje natural de la proposición compuesta. Entonces, tenemos en esta proposición simple encontramos los conectores, encontramos la conjunción, encontramos la convencional y la negación. Entonces lo vamos a expresar en un lenguaje natural que se refiere a T convencional, entre paréntesis S, la expresión conjunción, que en este caso la referimos como la I, y la negación, que va a ser la R. Cerramos paréntesis, la definimos en un lenguaje natural, que sería si el cuerpo humano necesita hierro para producir proteínas, hemoglobina, entonces, que vamos a usar el conector de la convencional, sería el hierro es un mineral que se encuentra en cada célula del cuerpo y que es la conjunción, el cual el agua no es más densa que el hierro. Terminamos con la negación. Continuamos expresando esta composición simbólica en la tabla de verdad. En este caso vamos a aplicar la regla de la n, que serían 3 conectores pues multiplicados, bueno, nos daría 8 pues expresados en la regla. Entonces en la tabla de la verdad tendremos que poner los tres. Vamos a expresar entonces las tres primicias, que serían la R, la S y la T, la negación de R y entre paréntesis que sería la S, la conjunción de menos R, cerramos paréntesis, y al final la terminación de la expresión simbólica, que sería la T convencional, entre paréntesis S, conjunción menos R. Cerramos paréntesis. Entonces en este caso, como tenemos 8 cuadritos, pues sería, entonces empezamos con la R positiva, que serían las 4 en verdadero, la mitad en falso, serían 4 verdaderas, 4 falsas. La S, que serían 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas al terminar. La T, perdón, en este caso sería una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. En la expresión menos R sería la contradicción de la R. Entonces, si empezamos con la R como verdadera, entonces en este caso la expresión en negación pues va a ser falsa. Y así sucesivamente. Entonces es como voltear la definición de la R. Entonces serían 4 falsas, 4 verdaderas. Entonces vamos a hacer la expresión de la S conjunción menos R, negación en R. Entonces sería, si tenemos, dependiendo de la regla de la conjunción, siempre nos va a dar verdadero cuando se aplique las dos leyes, o sea, cuando las dos sean verdadero y verdadero. Entonces, en este caso tenemos S conjunción menos R, que sería falso, entonces nos daría falso. Entonces, verdadero y falso da falso, verdadero y falso da falso, falso y falso da falso, falso y falso da falso, verdadero y verdadero nos da verdadero, verdadero, verdadero nos da verdadero, falso y verdadero nos da falso, falso y verdadero nos da falsos. En este caso, según la ley de la conjunción, siempre nos va a dar verdadero cuando se apliquen en los dos casos. O sea, verdadero y verdadero siempre nos va a dar verdadero. Y dependiendo ya la última rengloncito de la tabla de verdad, que ya sería toda la expresión simbólica, esto nos daría que T
convencional de S conjunción menos R, o sea, T convencional de S y negación de R, sería entonces que sí, según la ley que aplique cuando empieza en verdadero y termine en falso, nos va a dar falso. Cuando empiece en falso y termine en verdadero, nos va a dar verdadero. Entonces, en este caso tenemos la expresión de T que empieza con verdadero y terminamos en falso. En falsedad, pues nos va a dar falsedad. Seguimos con falso y llega a falso, nos va a dar verdadero. ¿Sí? Perdón, en este caso corrijo que cuando nos da falso a falso nos va a llegar a verdadero, cuando da verdadero a verdadero nos va a dar verdadero, cuando empezamos con una verdad y llegamos a una falsedad termina en falsedad, y cuando empezamos de una falsedad y llegamos a una verdadera, pues termina en una verdad. Entonces la primera expresión sería verdadero y llegamos a falso, nos da una falsedad. En la segunda empezamos con falsedad y terminamos en una falsedad, nos va a dar una verdad. Empezamos la tercera con una falsedad, empezamos con una verdad, terminamos en una falsedad, nos va a dar falsedad. Falsedad y llegamos a falsedad, nos va a dar una verdad. Verdad y verdad nos va a dar una verdad. Falsedad y terminamos en verdad, nos va a dar una verdad. Verdad a falsedad nos va a dar falsedad, y una verdad, una falsedad a una falsedad nos va a dar una verdad. Entonces, como terminamos la tabla, nos damos cuenta que según este lenguaje y esta proposición compuesta, según en la tabla de verdad, termina siendo una contingencia. ¿Por qué una contingencia? Porque se está aplicando que no todo se relaciona, no todas las terminaron en una verdad, que es la cual no aplica. Entonces terminaron como una variable de que tienen respuestas tanto verdaderas como falsas. Entonces, según la ley, es una tabla de contingencia. Y el punto 3, que sería desarrollar esta expresión simbólica en un simulador de tabla, entonces nos va a dar el resultado de la tabla manual que hicimos en el punto anterior, el cual termina con una falsedad, verdad, falsedad, verdad, 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 falsedad y verdad. Bueno, entonces en este caso pues les expliqué el punto número 1 de la actividad de proposiciones y tablas de verdad, letra número D. Muchas gracias, hasta luego.